Ahorita que comience a grabar, comenzamos. Y sí, Diana, eso, en esa parte sí te voy a agradecer muchísimo que me apoyes con la parte de si alguien falta, que podamos ver cómo van los demás laboratorios para poder encontrar en qué punto se podría enviar a la persona que falta y si no, pues de cualquier manera yo apoyaría a esta persona, pero pues en ese caso sí me apoyaría de ti, si tienes la facilidad de comunicarte con los otros jefes de grupo. Bueno, sí, de hecho, como, o sea que soy jefa de grupo de este salón, entonces Ah, ok. yo hice el grupo y tenemos comunicación los 5 jefes de grupo, pero la metodología que se seguía con el profesor anterior, por ejemplo, un día faltaban y a mí no me avisaban o a él no le avisaban. Entonces me decía, por favor, investiga el por qué faltaron, que justifiquen su falta y que se comuniquen conmigo para que yo les indique con qué profesor y a qué hora se tienen que conectar para recuperar esa clase, porque tenemos que aprobar todas las prácticas. Entonces eso es lo que se hacía. Yo investigaba, los buscaba por privado y les preguntaba que por qué habían faltado. No, fíjate, en esta parte yo trabajo un poquito diferente a Victoriano. No me gusta delegar mucho las responsabilidades. O sea, sé que es parte de su función, pero a mí me gusta que se comuniquen conmigo. O sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jacob, que lo tengo aquí en la pantalla, que lo estoy viendo. Supongamos que Jacob no viene a nuestra clase del viernes. Entonces, Jacob tiene la responsabilidad de comunicarse conmigo porque faltó. Si Jacob no se comunica conmigo porque faltó, o Jacob se puede comunicar contigo o se puede comunicar con quien sea, pero me tienen que decir a mí la causa del por qué, ¿no? Las justificaciones, o sea, si yo les digo, justifica tu falta y después te ayudo, se presta a que tarde mucho tiempo para que se pueda reponer la práctica. Y eso nos generaría una serie de conflictos. Entonces, inmediatamente de que Jacob falta o cualquiera de ustedes falte, yo les pido de favor que se comuniquen conmigo por WhatsApp. Es rapidísimo. Profe, falté. Pero me pasó esto, ¿no? Tuve consulta, se me fue el internet, X o Y circunstancias. Pasó esto, profe. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahora sí, yo me comunico contigo, Diana, y te digo, oye, Diana, ¿puedes revisar en los demás jefes de grupo si ya vieron esta práctica? No, falta este. Ah, ok, mira Jacob, te vas con este maestro. O yo voy a investigar también con qué maestros, si es que me urge la notificación. Y si no, de cualquier manera, yo puedo apoyar a Jacob para ver por qué otro medio o con qué otro medio pudiera justificar su falta para que no le afecten su calificación. Pero es así como que yo lo tomo un poquito más personal, porque pues me gusta más como ver el por qué, más que con quién o qué vas a hacer para justificar, me gusta ver más el por qué y que tengan la confianza de decirme, ¿sabe qué, profe, falté? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, inclusive, siendo sinceros, hay ocasiones en las que no es muy común que falten al laboratorio, porque saben que es una asistencia obligatoria. Puede ser por causas bien específicas. Lo más común que me ha pasado a mí es que sea por falta de internet o que se va la luz. Entonces, pues, esas son causas que yo no puedo ni ustedes pueden controlar. Entonces, muchas veces ya no se podía ya no se podía retomar esta práctica con otro maestro. Y yo lo que hacía es, digo, yo por eso grabo mis clases. Entonces, tomas la sesión, pero te dejo un trabajo extra específico para poder justificar tu falta. Una vez que yo reviso el trabajo que solicito para la justificación, es cuando le quito la falta. Ese es otro mecanismo que tengo para la parte de las justificaciones, porque en ocasiones sí se complica entre pásale el correo al maestro, que te dé de alta en el grupo de Teams, que estés en esa hora de clase y luego que te tenga que sacar del grupo de Teams, porque si no, tú vas a hacer todos los exámenes y todas las actividades y todo ese show. Entonces, por eso se me facilita más que se comuniquen primero conmigo, y poder platicar la situación para poderles agilizar o para poder ver cómo pueden justificar la falta. No sé cómo lo vean, ese es mi mecanismo, mi forma de trabajo. Pues sí, ajá, es que con el profe sí era como que un poquito especial con lo de las faltas. Por eso a mí me encargaba que yo investigara por qué habían faltado si es que no habían avisado.
porque creo que aparte de todo, creo que él no tenía comunicación con nosotros más que por un grupo de WhatsApp, pero nada más nos ponía como que avisos o de vez en cuando nos ponía ahí las tareas y yo nada más abría como que para enviarlas en Teams, pero ya eso era todo. Básicamente yo era la que daba los anuncios cuando se comunicaba directo. Bueno, en esa parte yo soy más sencillo de trabajar que mi compañero Vic. Este, vamos a seguir más mi metodología, porque si no, creo que se me van a ir completamente mis ideas. Entonces, en esa parte no te preocupes. En el grupo de WhatsApp vamos a estar todos en contacto. No pasa nada. Ahí voy a ponerles, decir, por ejemplo, espérenme 10 minutos, 15 minutos, o los debo a esta hora, o les pongo avisos. O sea, por lo general yo sí soy muy activo en esa parte. Aquí en Teams también les pongo avisos, les pongo las tareas, yo les pongo las fechas en las cuales quiero que me entreguen las tareas, les doy retroalimentación, entonces sí como que soy un poquito más activo en esa parte, y por eso se me hace más fácil que yo me pueda hacer cargo o que en este caso se comuniquen conmigo, porque a final de cuentas yo creo que el docente es el que tiene que estar en contacto con el alumno cuando falta, escuchar los motivos de las faltas y poderlos apoyar, porque si no, pues es como de, ay, pues ya lo hace Diana, ¿no? O lo hace alguien más. Entonces, como que se me hace como dejarlo muy así como la responsabilidad a alguien más, que sí es bueno, pero tampoco es lo ideal de un profesor. Como que me gusta estar más en contacto con ustedes, ¿vale? De cualquier Ajá, bueno, manera, también créanme que voy a bueno, es que utilizar mucho su apoyo, ¿eh? Dígame, ¿qué más, Diana? es que nos decía, bueno, a mí me decía, dile, pregúntale a tus compañeros qué día pueden. Y antes de un examen, nosotros nos poníamos de acuerdo para el día y la hora en que le dijéramos a él que se nos podía dar un repaso. Y sí, normalmente eran los jueves o los miércoles, no me acuerdo, pero nos daba como una retroalimentación y no nos daba solo de una práctica. A veces solo de una práctica, pero a veces era como que repaso de varias para que todo quedara claro. Pero igual yo era como de qué día ven mejor, ¿no? Pues de tal día y tal día. Entonces, Bueno, ahí sí, eso sí es como responsabilidad del jefe de grupo. Por ejemplo, si decidimos hacer alguna sesión de repaso o algo, ahí sí yo pediría que se pusieran de acuerdo ustedes y que tú me digas a mí qué fecha podrían o que nos podríamos compaginar. Esa sí es parte de como de la responsabilidad y está muy bien. Normalmente, sinceramente, a mí se me dificulta bastante tener sesiones en otros días, porque tengo un horario, a diferencia de Vic, yo tengo un horario como que más extenso. Entonces, no quiere decir que no lo haga, pero sí tenemos en la distribución de prácticas, tenemos opciones para poder dar retroalimentaciones de. Es decir, tenemos la opción como de, ay, pues ya se acerca el examen, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, de actividades, de repaso, lo que ustedes quieran. El primer parcial solamente son dos prácticas, la práctica uno y la práctica 2. No es tan complejo, pero de cualquier manera se puede hacer una retroalimentación, ahí sí nos pondríamos de acuerdo. A lo mejor sería en este mismo horario, utilizamos un ratito para hacer el repaso y otro ratito para terminar de ver, o nos podemos poner de acuerdo, ¿vale? Pero ahí sí ocuparía tu apoyo. ¿Sale, Diana? sí, pero por ese lado no hay problema. Vale, perfecto. ¿Algún otro comentario o alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Vale, perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la práctica uno, porque si no, vamos a tardar, ¿no? Antes de comenzar con la práctica uno, déjenme decirles que, sinceramente, la materia de bioquímica, específicamente laboratorio, tiene una deficiencia importante. Y desde mi punto de vista, para fisioterapia no tenemos un manual específico. Los manuales de bioquímica 2 y de bioquímica uno, como ustedes vieron el semestre pasado, están enfocados a medicina. Entonces, muchos datos que les voy a hablar, se los tengo que decir porque se los van a preguntar en el examen, pero como tal son datos más de medicina. Es importante que los conozcan, sí, porque aprenden de una manera integral, pero voy a tratar de enfocar, sobre todo en la segunda sesión, un poquito más los datos para la parte de fisioterapia.
para enfocarlo en algunos tratamientos, para enfocarlo en la importancia de esta primera práctica en la parte de ustedes, en la parte de fisioterapia, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a enfocar en esa parte. El día de hoy voy a dar datos nada más que vienen en su manual, datos extra que nos van a servir para ver algunos casos clínicos, porque tenemos que ver casos clínicos y pues bueno, tratar de explicar lo más que se pueda de la química sanguínea. Entonces, en primer lugar, química sanguínea. No sé si alguien de ustedes le hayan realizado alguna vez química sanguínea, pero pues es una prueba de rutina, es una prueba que nos dice la literatura que es una prueba de escrutinio. ¿A qué se referencia la parte de escrutinio? Que ustedes con esta prueba pueden como indagar en el interior del cuerpo del paciente qué es lo que está pasando. Y obviamente estos resultados traen información o van a arrojar información sobre las condiciones del metabolismo del cuerpo del paciente o de ustedes mismos. Es decir, nosotros con la química sanguínea podemos evaluar el metabolismo de nuestro cuerpo. Y no solamente el metabolismo de nuestro cuerpo, sino también cómo funcionan ciertos órganos, ¿sale? Que están involucrados con la química sanguínea. Por ejemplo, a través de la química sanguínea podemos evaluar el funcionamiento renal principalmente, podemos analizar el funcionamiento hepático, el funcionamiento pancreático, ¿sale? Que son los más fácilmente reconocidos bajo la química sanguínea. La química sanguínea se dice que es una prueba integral porque se va a encargar, o más bien es una prueba de laboratorio que abarca como que un conjunto de pruebas. O sea, son un conjunto de pruebas que en total se llama química sanguínea. Dentro de los principales analitos o metabolitos que se estudian en la química sanguínea, tenemos como principal a la glucosa. Por medio de la glucosa nosotros podemos analizar el metabolismo de los carbohidratos y por ende el funcionamiento hepático. También se analiza el nitrógeno de urea, que posteriormente nos va a arrojar los valores de la urea para poder analizar lo que es el metabolismo de las proteínas, ¿vale? Y por ende también nos va a ayudar a evaluar lo que es una función renal y lo que es la función hepática. También analizamos el ácido úrico y el ácido úrico nos va a ayudar a evaluar el metabolismo de las purinas. ¿Me pueden recordar, chicos, qué son las purinas? ¿Lo recuerdan? Lo tuvieron que haber visto en la teoría de primero. Son como los componentes del ADN. Ajá, son Son, bases nitrogenadas. exacto, son bases nitrogenadas. Muy bien. Que van a componer tanto al ADN como al ARN. Y si ustedes recuerdan cuáles de las bases nitrogenadas son las purinas. La adenina y la guanina. Correcto, muy bien. Adenina y guanina son purinas. ¿Cómo se llaman las otras? Timina y citosina. Timina, citosina y falta una. Guanina. No, la guanina ya está aquí. Uracilo. Uracilo, exactamente. Uracilo, timina y citosina. Y en general, ¿cómo se llaman estas bases nitrogenadas? Si adenina y guanina se llaman purinas, ¿cómo se llaman las otras? Pirimidinas. Pirimidinas, ¿ok? ¿Qué diferencia estructural hay entre unas y otras? ¿O por qué se separan en purinas y pirimidinas? Porque unas son para el ADN y otras del ARN. Pues sí y no. Por ejemplo, tenemos aquí las pirimidinas, que como ya dijimos, son citosina, uracilo y timina. Si ustedes pueden ver, solamente la timina es exclusiva del ADN y solamente el uracilo es exclusivo del ARN. Entonces, pues, ¿por qué se llaman pirimidinas y por qué se llaman purinas? Más bien, ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas? Y tiene que ver con su estructura, por si lo recuerdan o por si no lo recuerdan. Porque me parece que Las purinas se supone que son bueno, están compuestas
por, por 6 átomos y aparte son compuestos heterocíclicos aromáticos. Exacto, ¿sale? Son de la diferencia principal, muchas gracias. Creo que también tu compañero lo había mencionado. La diferencia principal entre las purinas y las pirimidinas es el tamaño de la molécula, específicamente la aparición de los ciclos. Las purinas tienen dos ciclos, es decir, tienen dos anillos aromáticos, mientras que las pirimidinas solamente tienen un ciclo, un anillo aromático. De aquí viene la importancia, chicos, de por qué se analizan solamente las purinas. Cuando las purinas, es decir, adenina y guanina, ya no son funcionales en nuestro cuerpo porque su tiempo de vida media ya acabó o porque estamos consumiendo muchos alimentos ricos en purinas como las carnes rojas, entonces nuestro cuerpo las comienza a degradar, las comienza a romper. Y de este metabolismo surge el ácido úrico. En el caso de las pirimidinas, cuando nuestro cuerpo ya no las utiliza, se forma otro ácido, a lo mejor lo voy a poner aquí abajito, otro ácido que se llama ácido orótico, ¿ok? Entonces, estos dos ácidos tienen la principal característica, y le pongo ácido orótico, tienen la principal característica de que son hidrosolubles, es decir, se mezclan con el agua, pero el ácido orótico, como proviene de un solo ciclo, su solubilidad es grandísima, es decir, no existe una enfermedad asociada con el aumento de ácido orótico, por eso no se evalúa en una química sanguínea, porque se solubiliza súper rápido y se elimina a través de la orina. Pero el ácido úrico también es hidrosoluble, pero tiene una solubilidad más baja, es decir, si nosotros consumimos mucha carne roja, vamos a producir mucho ácido úrico y esto va a hacer que el ácido úrico ya no se pueda eliminar a través de la orina. Es por eso que la acumulación de ácido úrico en nuestro cuerpo sí nos va a traer como consecuencias una artritis gotosa, que es la que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y de ahí, pues por eso solamente se evalúan a las purinas, ya no se evalúan a las pirimidinas porque no existe una condición o alguna enfermedad asociada a la degradación de las pirimidinas. Y por último tenemos a la creatinina. La creatinina también es un compuesto que no tiene función específica en nuestro cuerpo, pero que nos va a ayudar en la parte clínica para evaluar la función renal. ¿Ok? Existen un montón de tipos de químicas sanguíneas. ¿De qué van a depender estos diferentes tipos de químicas sanguíneas? Van a depender de los elementos que se están examinando. Por ejemplo, tenemos las químicas sanguíneas básicas que analizan 5 elementos, es decir, analizan a la glucosa, a la urea, al ácido úrico, a la creatinina y al colesterol. La de 6 elementos se le anexan los triglicéridos y así tenemos de diferentes elementos hasta llegar a una de las más comunes dentro de las complejas, que son de 27 elementos, en donde ya incluyen a otras moléculas muy específicas del metabolismo del cuerpo humano. Dependiendo del laboratorio en el cual se estén haciendo la química sanguínea, esta química sanguínea puede inclusive ser de 30, de 35 elementos, ¿ok? Obviamente, entre más elementos se evalúen en una química sanguínea, más cara es, ¿ok? Por eso es bien importante como que saber qué es lo que se busca. Una característica importante dentro de la parte de las químicas sanguíneas es que para que se pueda realizar alguien una química sanguínea, pues necesita primero el médico evaluar dos cosas. Por un lado, necesita evaluar la historia clínica del paciente, es decir, qué es lo que ha padecido, qué es lo que ha tenido a lo largo de su vida, pero también es bien importante hacer un examen físico, es decir, qué es lo que le está doliendo en este momento, qué es lo que comió, qué es lo que está pasando, pero en este momento. Y una vez que ya se tiene una sospecha, esto de la historia clínica y el examen físico debe de generar una sospecha o un diagnóstico sospechoso, ¿ok? Para que entonces digan, ok, probablemente el paciente tenga diabetes. Vamos a hacer una química sanguínea, se evalúa la glucosa y entonces ya pueden confirmar, ¿sale? El diagnóstico.
Esa es parte del área de la salud, la parte médica, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. Vale, perfecto. Vamos a analizar rápidamente la glucosa y creo que según mi hora, yo creo que nada más vamos a poder analizar a la glucosa. No hay ningún problema porque de los 4 metabolitos que se analizan en la química sanguínea de esta primera práctica, la glucosa es la que tiene muchísima más información y es la que les pueden preguntar más, ¿ok? Entonces, bueno, rápidamente vamos a analizar aspectos generales. Como ustedes vieron en el semestre anterior, en Bioquímica 1, que por cierto, ¿sí me dijeron quién les dio la teoría del semestre anterior? La profa Gaby. Ah, Gaby. Gaby May. Sí, profe. Ah, pues ella es mi esposa. Entonces, sí lo vieron, estoy seguro. Quedamos. ¿Mande? No, nada. Sí, no sabía que ella les había dado clase. Ya iba a decir, no, de seguro les dio Ana. Pero bueno, le voy a ir ahorita a correr con el chisme. ¿Sabes qué? Me tocó tu grupo de teoría. No sabía que lo tenía. ¿Y qué tal les fue con ella? Bien. Súper Bien, bien. Bien, Ok, profe. perfecto. Excelente, pues entonces trabajaban más o menos igual. No creo que tengan problemas entonces. Ojalá que sí nos vaya bien. Muy bien, bueno, entonces, como vieron con Gaby, la glucosa es un monosacárido compuesto de 6 carbonos, como ustedes pueden ver aquí en la imagen que tengo en la parte superior derecha. ¿Sale? Está compuesto por 6 carbonos y su grupo funcional principal es un aldehído. Por lo tanto, la glucosa también se le conoce bioquímicamente como aldohexosa. Aldo por el aldehído, exo por los 6 carbonos y la terminación osa porque es un azúcar. Aldohexosa. Tiene la particularidad de que en la naturaleza la vamos a encontrar principalmente en una forma cíclica, es decir, en forma de anillo, ¿ok? Y esta configuración cíclica recibe el nombre de piranosa, ¿ok? Que sería un anillo como de 6 lados. Esto nos va a ayudar o ayuda más que nada a la glucosa para que se evite la oxidación rápida cuando está en algún medio acuoso. Y esto también nos va a ayudar porque cuando nosotros consumimos glucosa, inmediatamente se protege con la forma cíclica de que se oxide con el oxígeno de la sangre o con cualquier otra cosa y pueda llegar a nuestras células para que en el interior de las células sí se pueda oxidar mediante una actividad enzimática. ¿Ok? Para poder obtener glucosa, nosotros tenemos dos fuentes. Por un lado tenemos una fuente una fuente exógena, que es externa, y la glucosa exógena la vamos a obtener de la dieta, de cuando consumimos polisacáridos. ¿Cuáles polisacáridos consumimos principalmente? Dos, que es el almidón y el glucógeno. ¿Ok? A partir de la digestión de estos dos, nosotros vamos a poder absorber glucosa. Y del otro lado tenemos una fuente endógena, y esta parte sí es bien importante para ustedes como fisioterapeutas, ¿sale? Nosotros tenemos dentro de la fuente endógena, es decir, en el interior de nuestro cuerpo tenemos la capacidad de producir glucosa. Como ustedes yo creo que van viendo un poquito en la teoría, una de las principales rutas para obtener glucosa en nuestro cuerpo es a través de la movilización del glucógeno hepático. De igual manera, el semestre anterior ustedes vieron que la glucosa se unía entre ella para formar una reserva en nuestro cuerpo. Esta reserva se le llama glucógeno. El glucógeno se almacena en dos sitios principalmente, que es en el hígado y en el músculo. El glucógeno del músculo se utiliza exclusivamente para el funcionamiento del músculo, es decir, a través de este glucógeno se degrada para producir energía para el propio músculo. Es como muy egoísta, pero el glucógeno del hígado se utiliza para producir glucosa para el resto del cuerpo. Es decir, el hígado sí lo almacena, pero lo almacena para todo el cuerpo. Por eso es bien importante esta movilización de el glucógeno hepático, que es una de las principales fuentes de glucosa en el interior de nuestro cuerpo.
Sin embargo, también existe otro mecanismo que se llama gluconeogénesis, que es la formación de glucosa nueva o de glucosa a partir de compuestos que no son glucolíticos, es decir, compuestos que no derivan de la glucosa. Por ejemplo, las proteínas. Es muy común que cuando estamos en un estado de ayuno, nuestro cuerpo tome las proteínas específicamente del músculo, las comience a romper para que los aminoácidos sirvan como una herramienta para poder formar glucosa. Es por eso que las personas que padecen algunos trastornos como alimenticios, como bulimia o anorexia, comienzan a perder masa muscular, porque estas proteínas se tienen que convertir en glucosa, porque la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, la absorción de la glucosa, o más bien la llegada de la glucosa por parte exógena depende exclusivamente de la absorción que nosotros tengamos en nuestro intestino delgado. ¿En dónde se lleva a cabo principalmente la absorción de la glucosa? En el yeyuno, aproximadamente entre el 80 y el 85%, ¿sale? Se va a absorber en el yeyuno. Sin embargo, la glucosa no es el único monosacárido que se va a absorber. También se absorben grandes cantidades de fructosa y grandes cantidades de galactosa. La fructosa funciona igual que la glucosa, realiza glucólisis y produce energía, pero la galactosa no. La galactosa tiene otras funciones, de hecho tiene dos específicamente. La primera es producir glucocompuestos o glucoconjugados, es decir, si la galactosa se une con un lípido o varias galactosas se unen con un lípido, nos van a formar lo que se conocen como glucolípidos. Mientras que si la galactosa o algún otro monosacárido se une con proteínas, nos van a producir las glucoproteínas. Y específicamente en la mujer, cuando están en el periodo de lactancia, la galactosa va a servir para formar la leche materna. Por eso es bien importante este monosacárido. De la misma manera, la galactosa se puede convertir en glucosa en nuestro cuerpo. Es por eso que cuando nosotros consumimos leche, de la lactosa que estamos consumiendo se va a romper para formar glucosa y galactosa. Si la galactosa no va a servir para formar glucoconjugados, entonces la galactosa se transforma en glucosa porque la glucosa es la única fuente de energía. ¿Vale? Una vez que se absorben estos tres monosacáridos, van a pasar directamente a sangre periférica. Esto es lo que significa ASP, sangre periférica. Ahora, la absorción de la glucosa se da mediante dos mecanismos de transporte. Por un lado se da el transporte activo y por otro lado se da la difusión simple. Estoy seguro que esto también lo vieron el semestre anterior. Casi estoy seguro. ¿Qué transportadores conocen de la glucosa? Además ya lo tuvieron que haber visto ahorita en la teoría con Fer. La insulina es uno de ellos, ¿no? Bueno, la insulina no es un transportador. La insulina promueve que se active un tipo de transportador. Oh. ¿Son proteínas? Son proteínas, exactamente. ¿Recuerdan cómo se llaman? De hecho, solamente tenemos dos grandes tipos, es decir, como dos familias de transportadores de la glucosa. Les voy a decir uno que es el más común, una familia que recibe el nombre de GLUT. ¿No lo han visto en la teoría ahorita? De hecho, el primer tema de la teoría de química 2 es transportadores de la glucosa. Es que casi no hemos avanzado con el temario, estamos todavía la presentación y todo ese tipo de Están cosas. todavía en la presentación de cómo se llaman, de dónde son y todo ese Lo show. básico, ajá, de lo básico de lo que vamos a ver en la materia. Y estos 2 días no tuvimos clase, entonces estamos un poco fríos. Ok, no se preocupen, chicos, no pasa nada. Esto no lo vieron tampoco con Gaby, o tal vez sí lo vieron, pero ya no se acuerdan. Ya me acordé, el otro son los sluts, ¿no? ¿Son los qué? Es SLUT. Ah, bueno, casi vas por ahí, ajá. Bueno, creo que ese se clasifican. SGLT, exactamente. Esas son las dos grandes familias, muy bien. Los GLUTs, que son los transportadores de glucosa que hacen difusión simple, es decir, no requieren de energía.
y los SGLT, que son los transportadores de glucosa que están ligados al sodio o los que son dependientes del sodio, ¿ok? Y estos realizan un tipo de transporte activo. En la actualidad, chicos, se sabe que existen aproximadamente 6 SGLTs descritos, ¿ok? Y se conocen 14 GLUTs descritos, ¿ok? Cada uno de los GLUT tiene funciones un poquito diferentes, ¿sale? Pero, pues bueno, son los que se conocen en la actualidad. Ya lo van a ver un poquito más en la teoría. De cualquier manera, solamente para que les sirva de apoyo para esta parte de la teoría, les voy a subir un artículo aquí en Teams para que ustedes vean las características de los GLUTs, que son los más comunes, los más famosos. Entonces, para que les vaya sirviendo, si en algún momento les dejan una tarea en la teoría, les pueda servir, ¿vale? Bueno, una vez que se absorbe la glucosa a nuestro cuerpo, pues bueno, aquí viene su función principal, que es actuar como combustible, ¿ok? La glucosa es la principal fuente de energía de nuestras células. No es la que más energía da, porque de hecho la que más energía da son los lípidos, pero no todas las células pueden utilizar a los lípidos como fuente de energía. Es por eso que la glucosa se convierte en el principal, ya que la glucosa sí la pueden utilizar todas nuestras células del cuerpo, ¿ok? Y la energía que se produce de la glucosa pues nos va a ayudar para suministrar energía a otros procesos metabólicos. Esa es la característica de la glucosa. La forma que tiene nuestro cuerpo de producir energía a través de la glucosa se le conoce como glucólisis, porque es la oxidación de la glucosa, ¿ok? Y ustedes saben que tenemos dos tipos de glucólisis: glucólisis aerobia, que se ayuda de ciclo de Krebs, se ayuda de cadena transportadora de electrones para producir ATP, grandes cantidades de ATP. Y por otro lado tenemos una glucólisis anaerobia, ¿ok? Que en ausencia de oxígeno, significa anaerobio, no realiza ciclo de Krebs ni realiza cadena transportadora, sino que el piruvato que se obtiene de la glucólisis se convierte en ácido láctico, ¿ok? Y el ácido láctico sirve para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. Pero esto ya lo van a ver ustedes más en la teoría, ¿ok? Bueno, es bien importante mencionar que en la actualidad existen muchos mecanismos para determinar la concentración de la glucosa en nuestra sangre. Uno de ellos es el que les estoy poniendo aquí, que se llama glucómetro. Los glucómetros son unos dispositivos electrónicos que se basan en reacciones de colorimetría, es decir, con una gotita de sangre que ustedes sacan de su dedo, toman la tirita reactiva, el dispositivo la absorbe y en el interior realiza una reacción de oxidación, en donde se genera a través de un cromóforo, es decir, una sustancia que genera un color, ¿sale? Nos va a dar la cantidad de glucosa que está presente en esa gotita de sangre. Es un valor aproximado, ¿sale? Es muy cercano, pero es aproximado. De la misma manera, y le ponemos valor aproximado. De la misma manera, es bien importante mencionar que al menos cada 3 meses, todos los pacientes que se estén checando la glucosa a través de un glucómetro deben de hacerse una química sanguínea para poder relacionar los valores, correlacionarlos y ver si el glucómetro todavía está funcionando adecuadamente. Porque los glucómetros, por un golpe, cuando hay exceso de humedad, cuando las tiritas reactivas se terminan y tienen que comprar otras tiritas, se tienen que calibrar. Entonces, por cualquiera de estos motivos, deja de funcionar o tiene problemas para dar valores reales. Si una persona, normalmente nosotros asociamos estos dispositivos con personas diabéticas, normalmente. De hecho, casi siempre decimos, este es un dispositivo que deben de tener las personas diabéticas, pero no es cierto, lo debemos de tener todos, porque todos nos tenemos que revisar normalmente nuestros niveles de glucosa. Pero bueno, las personas diabéticas más porque tienen que estar controladas. Si las personas diabéticas lo tienen en su casa y lo están utilizando constantemente, se crea como una dependencia a, y siempre les creen, o sea, si el valor que les sale aquí es muy alto, le creen y piensan que están muy enfermos. Si el valor que sale aquí está normal, le creen y piensan que están sanos, pero no, sale, este dispositivo tiene errores, tiene un valor aproximado. Es por eso que es bien importante mencionarles a los pacientes que se tienen que hacer una química sanguínea, porque la química sanguínea sí es un valor exacto, ¿ok?
Ahora, a ustedes, chicos, les van a llegar, normalmente les llegan pacientes diabéticos en fisioterapia. Es muy común que las personas diabéticas acudan a fisioterapia por una u otra razón para ayudarles en sus problemas de circulación, para ayudarlos en sus problemas de neuropatías, ¿sale? Para ayudarlos en la movilidad, para ayudarlos en las terapias cuando ya se les amputa una extremidad, ¿sale? Eso parte es bien importante, por eso ustedes tienen que saber todo esto de la diabetes, todo esto de la glucosa, porque pues existen algunos medicamentos que pueden aumentar los niveles de glucosa y puede ser contraproducente en las personas diabéticas, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? No, profe. Vale, No, profe. perfecto. Excelente. ¿Cuáles son los valores de referencia de la glucosa? Bueno, los valores de referencia en primer lugar, le vamos a poner aquí un asterisco, dependen de cada laboratorio que se esté realizando, en qué laboratorio el paciente está yendo para hacerse una química sanguínea. Normalmente los valores son muy parecidos y la Organización Mundial de la Salud pues ha establecido valores como que de referencia. De ahí nosotros en el laboratorio de bioquímica 2, en el equipo que trabajamos la química sanguínea, que bueno, en algún momento ojalá lo puedan conocer, se manejan los siguientes valores, que son de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, ¿vale? Es decir, las personas que tengan menor cantidad de glucosa, menor a 70, se les conoce como hipoglucémicos, es decir, presentan hipoglucemia. Los pacientes que presenten más de 100 miligramos sobre decilitro se les conoce como hiperglucémicos o están cursando con la condición de hiperglucemia. Aquí esta parte, como entramos a terminología médica, es bien importante que ustedes sepan que normalmente las palabras del área de la salud, de cualquier carrera, derivan del griego. Entonces es muy común que tengamos nosotros una palabra como de origen griego. Y las palabras griegas se componían de tres cosas. En el centro de la palabra está la raíz principal, es decir, de la palabra que deriva todo lo demás, como lo más importante. Antes de esta raíz existe una palabrita que se le llama prefijo y después de la raíz existe otro complemento, otra palabrita que se le denomina sufijo. Todas las palabritas del área médica, de la parte del área de la salud, tienen la raíz, un prefijo y un sufijo. En este caso tenemos un prefijo que es hipo, que significa por debajo de. Tenemos la raíz que es de glucosa, ahí está lo de glus, ¿ok? Y tenemos un sufijo que es emia, que significa sangre. De ahí la palabra hipoglucemia significa concentración de glucosa por debajo de, ¿sale? En la sangre o una concentración baja de glucosa en la sangre. Y opuesto acá tenemos hiperglucemia. Siempre de que ustedes den una palabrita que termina en emia, significa sangre, ¿ok? Hiper por encima de, ¿sale? O superior a, y aquí significa que tenemos una concentración de glucosa superior en la sangre, ¿ok? Mientras que las personas que se encuentran en el rango de 70 a 100 se les conoce como normoglucémicos o normoglucemia, que significa concentración de glucosa normal en la sangre. ¿Ok? Bueno, existen una gran cantidad de enfermedades asociadas a una hiperglucemia. Aquí está esta parte importante. Si ustedes ven a un paciente o llega con ustedes un paciente con una glucosa superior a 100, mayor a 100 miligramos sobre decilitro, pues no necesariamente tiene que ver con diabetes, que si es la primera, es la más importante y es la más común, pero no siempre es la única. Por ejemplo, si ustedes ven en esta diapositiva, podemos ver que también los pacientes con pancreatitis pueden tener glucosa elevada. De hecho, se dice que la glucosa es un marcador de gravedad cuando se alcanzan valores
por encima de 250 miligramos sobre decilitro. Y esto no quiere decir que la persona sea diabética, simplemente indica que el paciente está gravemente enfermo de pancreatitis, ¿ok? Que es la inflamación del páncreas. ¿Qué pasa aquí? Cuando el páncreas sufre esta inflamación, se hincha, ¿ok? Y cuando se hincha, obstruye los canales para liberar la insulina. Acuérdense, como dijo su compañero, la insulina nos ayuda a disminuir los valores de glucosa, ya que activa algunos transportadores para que puedan funcionar. Si no hay insulina, no hay transportadores. Y al no haber transportadores, la glucosa se va a quedar solamente circulando en el torrente sanguíneo, ¿ok? De la misma manera tenemos otros desórdenes endocrinos, es decir, problemas asociados a hormonas. Tenemos aquí dos ejemplos que son los más comunes. La hormona tiroidea, la tiroides produce hormonas, ¿sale? Hormonas tiroideas que son la T3 y T4. Estas hormonas pueden aumentar los niveles de glucosa. Por ejemplo, cuando un paciente presenta hipertiroidismo, es decir, grandes cantidades de hormonas tiroideas, entonces va a provocar que exista mucha glucosa en el torrente sanguíneo, ¿ok? De la misma manera tenemos otra hormona que se llama cortisol. Cuando hay exceso de cortisol, entonces se genera una enfermedad que es el síndrome de Cushing. Y los pacientes con síndrome de Cushing normalmente tienen glucosas elevadas, tienen glucosas de más de 100 miligramos sobre decilitro. No quiere decir que sean diabéticos, sino que tienen esta enfermedad que se asocia con un aumento de glucosa. Y también tenemos de este lado la insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal pues va a provocar que los niveles de glucosa estén aumentados. En general, chicos, estas tres que les dije se les conoce como hiperglucemias secundarias. ¿Ok? Aquí nada más le voy a poner SEC y SEC. Se le llama hiperglucemia secundaria a aquella condición que nos va a provocar un aumento de glucosa sin ser la principal causa. Por ejemplo, normalmente decimos una hiperglucemia secundaria es aquella que está asociada a otra enfermedad importante. Por ejemplo, aquí tenemos pancreatitis, Cushing, hipertiroidismo o insuficiencia renal, ¿sale? Por eso se llama hiperglucemia secundaria. Tenemos otra hiperglucemia muy común y que ustedes tienen que tener un especial cuidado, que es la hiperglucemia iatrogénica, o lo que se conoce como hiperglucemia iatrógena. ¿Qué nos dice esta hiperglucemia iatrogénica? Bueno, esta hiperglucemia se va a deber, va a estar causada por la interacción con medicamentos. Existen medicamentos, por ejemplo, los glucocorticoides. Los glucocorticoides son muy utilizados en el ambiente deportivo porque son antiinflamatorios, ¿ok? Entonces los glucocorticoides normalmente actúan como el cortisol del síndrome de Cushing, entonces a la larga pueden provocar que la glucosa se aumente. Siempre de que alguien sufre algún golpe que se inflame en la zona, se le tiene que administrar glucocorticoides, ya sean de tópicos, es decir, ahí untados, o de vía oral. Los de vía oral son los que más afectan el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, las personas que son, que padecen de alergias comunes, por ejemplo, alergias al polvo, alergias a los gatos, alergias a los perros, alergias a lo que sean, que son muy comunes, normalmente tienen que consumir glucocorticoides para evitar que se les obstruyan las vías respiratorias. Y uno de los glucocorticoides más utilizados, no sé si lo han escuchado, es el Montelukast. Entonces, esta sustancia a la larga va a traer como consecuencia que los niveles de glucosa estén elevados, o sea, que se presente hiperglucemia. ¿Ok? De ahí, pues es bien importante que ustedes cuando estén tratando a un paciente diabético, pues tengan especial cuidado con la interacción medicamentosa y para eso van a tener fármaco, ¿ok? Porque existen algunos medicamentos que actúan directamente con el metabolismo de la glucosa. De ahí tenemos otra hiperglucemia, que es una hiperglucemia causada por estrés. Las personas que están sometidas a un estrés fisiológico normalmente tienen valores de glucosa elevados y tanto el estrés como los glucocorticoides y algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Cushing, pueden ocasionar la aparición de diabetes mellitus, ¿sale? Por último, tenemos una hiperglucemia fisiológica, que es aquella que se va a generar cuando terminamos de comer.
es decir, cuando estamos en un estado postpandreal, ¿ok? De ahí en más tenemos también la otra característica de una hipoglucemia, es decir, pacientes con glucosas menores a 70 miligramos sobre decilitro. Se dice, o nos dice la literatura, que la hipoglucemia normalmente no es muy grave, ¿ok? Cuando tenemos valores de 70 hasta 50, la hipoglucemia se puede aliviar consumiendo un alimento que contenga mucha glucosa. Por ejemplo, alguna fruta, la sandía es una de las que más tienen, mango, por ejemplo, un pan o una bebida edulcorada, ¿sale? Todo eso nos va a aumentar la glucosa. Pero se vuelve una hipoglucemia patológica cuando nosotros tenemos valores menores a 50 miligramos sobre decilitro. ¿Qué quiere decir patológico? Que ya cursa con una enfermedad, que ya cursa con un cuadro sintomatológico y que puede ocasionar la muerte. ¿Sale? Bueno, de ahí en más, la hipoglucemia puede también estar relacionada con una gran cantidad de factores. Por ejemplo, el más común y el que les pueden preguntar en el examen, pues es un insulinoma, que es como un tumor benigno en el páncreas que se va a encargar de producir muchísima insulina. Entonces, como se produce mucha insulina, los niveles de glucosa en la sangre comienzan a disminuir muy rápido, se generándose entonces una hipoglucemia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Pues se detecta y se puede extirpar, ¿ok? También tenemos una hipoglucemia relacionada con una insuficiencia adrenocortical. Esta insuficiencia adrenocortical hace referencia a una hormona que es la hormona adrenocorticótropa, ¿sale? Que se va a encargar de producir al cortisol, que se va a encargar de producir a la adrenalina, entre otras. Y entonces, si hay una insuficiencia de esta hormona, no va a haber cortisol, no va a haber adrenalina y por lo tanto los niveles de glucosa van a estar disminuidos. ¿Ok? También tenemos neoplasmas extrapancreáticos, es decir, algunos trastornos asociados a otros órganos, pero que actúan directamente con el páncreas. Por ejemplo, si tenemos nosotros un tumorcito en la vesícula biliar, pues la vesícula biliar, a pesar de que no está en contacto con el páncreas, sí lo afecta para poder excretar todos sus componentes. De ahí pues entonces que si tenemos problemas con la vesícula biliar, por ejemplo, se nos puede generar un problema pancreático que va a comenzar a disminuir nuestros niveles de glucosa porque ya no va a producir la insulina. También tenemos enfermedades hepáticas severas, por ejemplo la cirrosis. Cuando hay pacientes con enfermedades hepáticas severas, nuestros niveles de glucosa comienzan a disminuir drásticamente. También pacientes que consumen etanol de manera constante, ¿sale? No esporádico en fiestas, sino aquellas personas que ya son considerados alcohólicos, ¿ok? Ya que el alcohol produce una gran cantidad de energía, es decir, una molécula que nos da mucha energía y que esta energía evita que se forme glucosa, pero también nos aumenta la síntesis de ácidos grasos. Es por eso que estas personas padecen hipercolesterolemia, es decir, mucho colesterol, pero muy poquita glucosa, o no muy poquita, pero sí valores bajos de glucosa. También se genera hipoglucemia con algunas, aquí el manual dice drogas, pero más que drogas son medicamentos. Por ejemplo, la sulfonilurea, los salicilatos y la insulina, como ustedes saben, pues en conjunto estos tres van a disminuir nuestras concentraciones de glucosa en la sangre, ya que participan activamente en la absorción. Y por último tenemos una hipoglucemia reactiva. Esta hipoglucemia reactiva se divide en tres rubros. La primera es una hipoglucemia funcional, que es simplemente cuando estamos en un proceso de ayuno, pues se genera una hipoglucemia, es normal. También tenemos una hipoglucemia prediabética, y en este caso es bien importante mencionar que cuando una persona está padeciendo diabetes mellitus, entonces, más bien, antes de que una persona padezca diabetes mellitus, se genera una condición que se le conoce como prediabetes, ¿ok? Lo que comúnmente se le conoce como resistencia a insulina. Si el paciente se le detecta prediabetes, se puede curar, ¿sale? Es una condición reversible, pero si no se detecta a tiempo o no se cura al paciente, entonces la prediabetes migra a diabetes mellitus.
Esto le voy a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando tenemos un paciente con prediabetes, normalmente tiene niveles de glucosa altos. Se le tiene que administrar un medicamento para que disminuya sus niveles de glucosa, ¿ok? Entonces, cuando nos pasamos de lanza y le damos más medicamento al pobre paciente, hace que sus niveles de glucosa bajen más de lo que deberían de bajar, generándose lo que se conoce como hipoglucemia o hipoglicemia prediabética. ¿Sale? Y por último tenemos la hipoglucemia alimenticia. Aquí es una enfermedad congénita, es decir, desde el nacimiento, en donde se puede deber a que no existan los canales para absorber la glucosa, a que no existan los receptores de la insulina para que puedan meter glucosas en diferentes partes de nuestro cuerpo, a muchas cosas. Entonces, cuando consumimos alimentos, nuestros niveles de glucosa no suben, sino que se mantienen normales o se mantienen bajos. Y aquí el paciente debe de estar sometido a soluciones glucosadas o bajo suplementos alimenticios para poder normalizar su vida. ¿Sale, chicos? Estas son algunas de las características que van a estar asociadas a una hiperglucemia y a una hipoglucemia, de las cuales destaca esta que es la más importante y la cual vamos a ver a continuación. Dentro de la hipoglucemia se genera el insulinoma, pero ya no lo vamos a ver porque no tiene pues mucha información relevante para nuestra práctica número 1. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? ¿A esta? Sí, gracias. De nada. Ustedes me dicen. Ya, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, para poder continuar con esta parte del temario de nuestra práctica número 1, es bien importante mencionar que la diabetes mellitus tiene una clasificación. Y antes de comenzar con la clasificación, me gustaría preguntarles, para ustedes, con sus propias palabras, ¿qué es la diabetes mellitus? Según por lo que entendí, profesor, es cuando el sujeto tiene las cantidades de azúcares muy bajas debido a la insulina debido a un químico como la insulina, Ok, muy bien. que la consumimos como prediabetes, la cual puede ser tratada. No entendí muy bien cómo, pero es lo que entendí más o menos. Ahorita se los voy a tratar de explicar nuevamente. Muy bien, Otoniel. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien que también me quiere explicar con sus propias palabras? Pues es una enfermedad crónica que, como decía Otto, pues tiene relación con la resistencia a la insulina, pero pues depende del grado si es una como resistencia total o parcial, podríamos decirlo, o sea que sí existe como como una relación entre la insulina, pero que no la procese totalmente. Ok, muy bien. Regálenme un minutito, espérenme un poquitito, ahorita regreso, ¿vale? Perdón, chicos. Muy bien. Ok, perfecto. Como dijo su compañera Catalina y como dijo su compañero Otoniel, la diabetes mellitus es una enfermedad
es una, sí es una enfermedad que cursa, en primer lugar, con la incapacidad de metabolizar la glucosa. Esa es la principal característica, ¿sale? Los pacientes que padecen diabetes mellitus de cualquier tipo, ¿sale? En primer lugar, no pueden metabolizar la glucosa, como dijo Catalina, por una u otra razón, ya sea por la insulina, ya sea porque la producen, no la producen, la que producen está dañada, etcétera, etcétera, ¿sale? Y en segundo lugar, esta enfermedad puede llevar o puede propiciar la aparición de otras, como otras enfermedades o otras características que son las complicaciones de la diabetes. Entonces es bien importante ver, en primer lugar, que los pacientes que presentan diabetes mellitus se deben de clasificar, o sea, es decir, debemos de determinar qué tipo de diabetes mellitus tienen. Para ello es bien importante mencionarles que existen un montón de diabetes mellitus, ¿ok? Entonces aquí les voy a poner 4, pero nada más nos vamos a enfocar en 2. Por un lado tenemos la diabetes mellitus de tipo 1, ¿ok? Que su principal característica es que no producen insulina. También tenemos la diabetes mellitus de tipo 2, en donde sí se produce insulina, pero no es funcional. Pero no funciona. ¿Ok? Tenemos la diabetes gestacional, que es una condición que se presenta en las mujeres cuando están embarazadas, cuando obviamente están embarazadas y no se cuidan, y es el único tipo de diabetes que puede ser reversible, es decir, cuando aparece, el médico la identifica, la trata y al finalizar, una vez que tiene el parto, se puede volver una persona sana nuevamente. Si no se cuidan, pues esta diabetes gestacional se convierte en diabetes, puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Aunque la sintomatología o las características de la diabetes gestacional es como si fuera de tipo 1, es como si no produjeran insulina, ¿ok? Y por último tenemos la diabetes mellitus de tipo Moody, que aquí son más factores genéticos, por ejemplo, que una parte o una región de la insulina no esté funcionando correctamente, que un receptor específico de la insulina no esté funcionando, que el receptor funcione parcialmente, etcétera, etcétera. Entonces aquí son diferentes características. La de Moody se clasifica todavía en otras 3, pero eso ya nos vamos a meter de lleno en esta. Solamente vamos a ver características de la 1 y la 2 porque es la que les preguntan en el examen, ¿ok? Entonces, para ello les voy a poner un cuadrito aquí que pues no viene en su manual, pero que es bien importante que lo tengan para que cuando sea el momento del examen lo puedan contestar correctamente. Vamos a dividir aquí diabetes mellitus de tipo 1. Vamos a poner aquí diabetes mellitus de tipo 2. ¿Ok? Y vamos a poner algunas características específicas. Por ejemplo, el primer rubro es la edad. ¿A qué edad aparece diabetes mellitus de tipo 1 y a qué edad aparece diabetes mellitus tipo 2? Son características diferenciales. Esto es para que diferenciamos diabetes 1 y diabetes de tipo 2. Normalmente, en la mayoría de los casos, la diabetes de tipo 1 aparece en jóvenes con edad de entre 15 a 18 años, ¿ok? Mientras que la diabetes de tipo 2 normalmente aparece en adultos, es decir, en personas mayores de 40 años. Hay un montón de estudios actuales que dicen que este rubro ya no es considerado, porque ya hay jóvenes, personas de 18 años, que presentan diabetes de tipo 2. Y hay adultos de 45 años, por ejemplo, que se les acaba de diagnosticar diabetes de tipo 1 y no la tenían antes. Entonces, este ya es un rubro que ya no se maneja como tal, pero bueno, todavía se los podrían preguntar en el examen porque es lo más común, esa es la parte común, ¿ok? La otra característica, bueno, otra característica que vamos a ver aquí es la aparición, es decir, cómo es que aparece la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 aparece de forma brusca, es decir, es muy rápida.
¿vale? Por ejemplo, puede ser de un día para otro, puede ser que 3 días esté enfermo de algo y de repente ya tenga diabetes mellitus, etcétera. Mientras que los de tipo 2 es una aparición crónica, es muy lenta, puede tardar años siendo prediabético para después convertirse en diabético de tipo 2, ¿sale? Es muy lenta. Otra característica son las complicaciones agudas. Para el caso de la diabetes de tipo 1, dentro de las complicaciones agudas tenemos a la cetoacidosis diabética. Una de las características principales, y más bien una de las principales diferencias que hay entre la diabetes 1 y diabetes 2, es que los pacientes con diabetes de tipo 1 producen una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Ya van a ver ustedes qué son los cuerpos cetónicos después en la teoría. Que estos cuerpos cetónicos tienen la característica de que van a dar el aliento afrutado característico de un paciente diabético, mientras que los pacientes diabéticos de tipo 2 casi no producen cuerpos cetónicos y su complicación aguda es un coma hiperosmótico no cetósico. Es decir, no producen cuerpos cetónicos, pero tienen más problemas para poder regular su concentración de glucosa, lo que les va a ocasionar un coma hiperosmótico. Es decir, entre más glucosa tengamos en el torrente sanguíneo, ¿sale? Esto va a traer como consecuencia un shock hiperosmótico que puede acarrear la aparición de un coma y posteriormente la muerte. Esas son las complicaciones agudas que pueden ocurrir en pacientes con diabetes de tipo 1 y en pacientes con diabetes de tipo 2. Ambas complicaciones pueden llevar a la muerte al paciente si no son tratadas de urgencia. ¿Ok? Otro rubro que tenemos que ver aquí son los factores involucrados para que pueda aparecer un tipo de diabetes u otro. ¿Sale? Entonces, en el caso de los factores para la diabetes de tipo 1, tenemos principalmente a virus, toxinas. Es decir, si nosotros nos enfermamos de un virus que ataque, si es que llega a atacar al páncreas, nos puede provocar diabetes de tipo 1. Si tenemos toxinas de bacterias o de parásitos que también lleguen al páncreas, podría provocar que tengamos diabetes de tipo 1. Pero lo más común, ¿sale? El factor más común para la aparición de diabetes de tipo 1 son enfermedades autoinmunes. Es muy común que ustedes conozcan a personas, por ejemplo, que tengan alergia a algún alimento. Supongamos a los mariscos, ¿no? Que cuando comen mariscos se hinchan, ¿no? Se les cierra las vías aéreas, etcétera, etcétera. Esto sucede porque cuando somos niños consumimos a lo mejor no en el tiempo adecuado, un alimento que no puede ser digerido completamente por nuestras enzimas de cuando somos niños. Entonces, cuando lo consumimos y lo absorbemos, nuestro cuerpo genera anticuerpos contra ese alimento. Si uno de estos alimentos o de estas proteínas se parecen a la célula beta pancreática, es decir, a unas proteínas de la célula beta pancreática, entonces los anticuerpos comienzan a atacar a las células beta pancreáticas y las destruyen. Por lo tanto, estas enfermedades autoinmunes van a provocar que nuestro páncreas no tenga células beta y por lo tanto no puedan sintetizar o producir insulina, generándose entonces una diabetes de tipo 1. En el caso de la diabetes de tipo 2, solamente existe un factor, que es la obesidad. La obesidad está relacionada, sale muchísimo con la aparición de diabetes de tipo 2, ¿ok? Por eso es bien importante el cuidado de la salud en la alimentación y en el ejercicio. Tenemos aquí también una incidencia, ¿ok? Esta incidencia es nada más para ver cuántos casos hay de uno y cuántos de otro, ¿no? Se dice que de los jóvenes
que a lo mejor están en contacto con virus, toxinas o enfermedades autoinmunes, solamente del 10 al 15% de los jóvenes van a generar diabetes mellitus. Es una incidencia baja, ¿ok? Mientras que en el caso de los adultos con obesidad, entre el 80 y el 90% de estos adultos con obesidad van a padecer de diabetes de tipo 2. Y por último, viene la característica de la insulinemia, es decir, la cantidad de insulina en el torrente sanguíneo, que es la principal característica, esta es la que se tienen que aprender. Entonces, de insulinemia, los pacientes con diabetes de tipo 1 va a ser baja, ¿sale? O ausente. ¿Ok? Es decir, la cantidad de insulina en el torrente sanguíneo de un paciente con diabetes de tipo 1 puede estar ausente, es decir, no van a producir nada o van a producir muy poquito. Mientras que en los diabetes, en las personas diabéticas de tipo 2, su concentración es variable. Puede ser que esté normal, puede ser que esté inclusive ligeramente alta, puede ser que esté ligeramente baja, es muy variable, pero sí hay insulina. Esa es la característica de los dos. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? No, profe. Perfecto, muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar. Sale, nos quedan 10 minutos para la clase y ya para no avanzar en las otras pruebas, porque si no los vamos a salir un poquito más tarde, mejor hasta aquí le vamos a dejar. El próximo viernes analizamos las otras pruebas que faltan, pero también analizamos una prueba que se anexa para la diabetes mellitus, que es la hemoglobina glucosilada, y comenzamos con el estudio de los casos clínicos. ¿Sale? Sí, profe. Gracias, profe. Perfecto, chicos. Pues les deseo que tengan excelente fin de semana. En verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y pues estamos en contacto, ¿vale? Cualquier duda por ahí, estamos en